Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En nuestro programa de hoy tengo como invitado a Fernando Díaz Villanueva, historiador liberal, escritor y un hombre muy mediático, sobre todo en España y dentro del mundo liberal. Con él estaremos hablando un poco de la situación de Latinoamérica, nos contará su opinión sobre lo que Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, ha llamado la firma de la paz, y además estaremos conversando acerca de la situación que atraviesa Venezuela y también de la larga dictadura comunista que hay en Cuba y que parece no tener fin. Fernando, primero que todo, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas. Fernando, yo sé que tú viviste un tiempo en Guatemala y que pues sigues la situación de América Latina. En Guatemala en 1996 se firmó un acuerdo entre el gobierno de ese país y la guerrilla que se llamó Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Acá en Colombia, en octubre tendremos los colombianos que ir a un plebiscito con la siguiente pregunta: ¿apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Es decir, se llama igual que en Guatemala, solo que acá han cambiado la palabra firme por estable. Yo quiero que tú, que conoces pues bien la situación de Guatemala, nos digas qué crees que puede aprender Colombia del acuerdo ya firmado en Guatemala. Bueno, es un acuerdo muy antiguo, que tiene ya 20 años. La guerrilla en Guatemala no tenía nada que ver con la guerrilla en Colombia. Son dos guerrillas distintas. La de Colombia es bastante peor. La guerrilla de Guatemala, de hecho, ya estaba derrotada y anduvieron buscando en aquel momento los guerrilleros que quedaban, el ejército de los pobres, que había en Guatemala, andaban buscando cuartelillo, es decir, el modo de acabar con aquello y salir bien librados, cosa que consiguieron. Pero eran pocos, los guerrilleros guatemaltecos nunca supusieron una amenaza real para la República de Guatemala, cosa que para Colombia sí, tanto las FARC como el ELN han puesto en jaque a aquel país durante 50 o 60 años. Eso por un lado. Y por otro, en el año 96 las guerrillas estaban en retroceso, porque acababa de caer el muro de Berlín, el bloque del Este, y estaban todos los comunistas del mundo huyendo como ratas, y los guerrilleros guatemaltecos pues no fueron una excepción. Ahora la situación es muy diferente. Es decir, ahora no, el bloque del Este cayó hace 25 años y ha pasado muchísimo tiempo. Entonces el planteamiento es distinto. Lo que hay en Colombia no es propiamente una guerrilla ideológica. Lo que hay en Colombia es una banda de narcotraficantes, de criminales profesionales que quieren incorporarse a la vida política. De ahí que yo sea bastante, escéptico con esa paz que propone Santos. Uh-huh. Fernando, ¿tú qué le dirías a aquellos que creen que la firma de un papel va a llevar a Colombia a la paz? A ver, el papel lo aguanta todo. Tú en el papel puedes poner cualquier cosa. En el papel puedes poner que vamos a firmar la paz y no vamos a matarnos nunca más, y después seguir matándote, o después seguir haciendo de tu capa un sayo. Los guerrilleros colombianos, de cualquier manera, esto ya hice yo, en la contracrónica hice una sobre el tema de la guerrilla hace cosa de un mes y he escrito. Y lo que ellos buscan es el poder por otras vías, que no sean necesariamente las de la lucha armada, ¿no? Y a la vez que queden sus negocios del narcotráfico impunes. Y sus negocios sucios impunes. Ahora que se quedan sin Castro y se van a quedar sin Maduro en breve. Esperemos que sea en muy breve. Entonces, eso es lo que está buscando la gentuza esta de las FARC y demás, ¿no? Es lo que yo veo desde lejos, que yo no estoy allí, yo no soy quien para, enmendaros la plana a los colombianos, que lo padecéis directamente. Claro, Fernando, uno de los puntos que considera este acuerdo que se va a firmar acá en Colombia es la participación política de los guerrilleros. Hasta ahora se les garantizan 10 curules, pero podrían ser más. ¿Tú qué piensas de que este tipo de asesinos participan en política? A ver, yo creo que cualquiera puede participar en política siempre y cuando no tenga crímenes que despachar con la justicia. Es decir, si un guerrillero o un exguerrillero que no tenga las manos manchadas de sangre o que no haya cometido algún delito quiere incorporarse a la vida civil, bienvenido sea, sabiendo que tiene que respetar la ley. Eso es correcto. Ahora, que los acuerdos de paz supongan comprar la impunidad, eso ya no estoy tan de acuerdo. Porque lo único que se hace es premiar el mal e incentivar el mal. Mira, si te pasas 50 años matando gente, secuestrando gente, poniendo bombas, etcétera, 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 no os preocupéis que podréis reintegraros a la vida civil de manera normal. Y en el fondo lo que se está es premiando eso.
Mira, está en España muy de moda una serie ahora, supongo que la habréis visto en Colombia, que se llama Narcos. Ujú. Está viendo todo el mundo, es esta serie yankee de Pablo Escobar. Ujú. ¿Os imagináis que a Pablo Escobar, Gaviria, el presidente Gaviria, lo hubiesen premiado con un curul en la Asamblea Nacional, en el Congreso, para que estuviese tranquilo? ¿Qué os hubiese parecido? Claro, terrible. No, de hecho, lo que tú dices ya está sucediendo. Es decir, acá tenemos también la guerrilla del ELN, por ejemplo, y hace poco, la semana pasada, hicieron un paro armado y, bueno, sacaron un comunicado diciendo que, bueno, que están haciendo los incentivos que el gobierno le está dando. Están intentando matar más gente, presionar más para que ellos también obtengan Claro. los mismos beneficios de las FARC. Eso ya lo estamos viendo. Exacto, lo están incentivando, efectivamente. Claro, bueno, Fernando, hablando de Venezuela, que tocaste ahorita el tema, desde la oposición se está impulsando un referendo para lograr sacar a Maduro del poder. El pasado 1 de septiembre, pues tuviste que se hizo una marcha multitudinaria, la Gran Toma Caracas. Sin embargo, pues Maduro no se ha manifestado al respecto de la fecha, incluso hace unos días en una reunión con la oposición, al parecer Zapatero, que seguro será muy de tu agrado, y que está actuando como mediador entre Maduro y la oposición, les ofreció liberar a los presos políticos si aceptan que el referendo se aplace hasta el próximo año. ¿Tú qué piensas de lo que ocurre en Venezuela? ¿Crees que, dadas las características del gobierno de Maduro, manifestaciones y marchas pacíficas puedan llegar a tener algún impacto? Bueno, yo personalmente creo que lo de Colombia es terminal. Lo que pasa es que no sé en qué punto del estado terminal estamos. Quizá la cosa le quede todavía un par de años. No lo sé porque no soy adivino, no soy pitonizo. Respecto a lo de las gestiones de Zapatero, yo solo os digo que Zapatero es gafe. Es un tipo que trae mala suerte siempre. Entonces, si está metido allí Zapatero, algo va a salir mal. Eso seguro. Seguro. Porque de lo que toca Zapatero es una especie de rey Midas invertido. ¿Sabes? El rey Midas de lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, pues Zapatero lo que toca lo convierte en mierda. Tiene una habilidad pasmosa ese hombre. Aquí en España yo creo que ni sus partidarios le quieren muy cerca. Dicen, no, a Zapatero mantenedlo lejos, porque si lo tenemos cerca algo nos pasa, nos cae un tiesto de una terraza o algo así. Entonces, las gestiones que vaya a hacer, aparte de ser una persona tampoco demasiado válida, todo hay que decirlo, es decir, que no le veo yo mediando para nada. Y respecto a lo de las manifestaciones, en fin, es la única vía que les han dejado, ¿eh? Los venezolanos no pueden hacerlo de otra manera, pacíficamente y jugándose el tipo. Es que la oposición venezolana está, caray, es fácil criticar desde fuera, pero hay que ponerse en el pellejo de los opositores allí. Si se habla con cualquier venezolano que te cuenta las historias y las vicisitudes que pasan los venezolanos disidentes dentro del país, pues se te ponen los pelos como escarpias, la verdad. Ay, qué mal lo están pasando. Así que bien, es la única salida que tienen y que consigan sacar ese revocatorio. Se lo van a poner difícil, pero al final podría suceder. No lo sé, los colombianos tenéis que presionar, son vuestros vecinos. Los tenéis al lado. Claro, Fernando, ¿tú qué piensas de la oposición en Venezuela? Porque, es decir, para mí, lo que yo veo desde acá es que que la oposición en Venezuela es un socialismo moderado. O sea, tú ves, por ejemplo, a Ramos Ayub, está afiliado a la Internacional Socialista. Esta señora Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, sale a decir que lo que está haciendo Maduro es dañar el legado de Chávez. ¿Tú qué piensas de la oposición en Venezuela? Bueno, pues en Venezuela hay un socialismo ambiente desde siempre. Venezuela tiene una maldición, que es la de el mal holandés, que se llama la maldición de las materias primas, que lo que hizo fue crear en todos los partidos políticos un matiz de socialismo general. Estamos sentados encima de una bolsa de petróleo y se trata de repartir ese petróleo. Los países que no han tenido tanta suerte, es decir, no están sentados encima de una bolsa de petróleo, no generan los mismos incentivos. Cuando hay que fabricar las cosas, hay que producirlas, pues el socialismo tarda más en imponerse. ¿Bien? Los suizos, que lo tienen todo que hacer con sus manos, y porque de ello pues la tierra no les da mucho, pues allí ha tenido siempre muy poca cabida. Y en Venezuela, desde el Pacto de Punto Fijo, que fue en el 59, las ideas socialistas fueron tomando mucho cuerpo y infiltrándose en todas las capas de la sociedad venezolana. Es decir, Hugo Chávez, en realidad, es la última consecuencia de los experimentos que han ido haciendo en Venezuela durante 50 años. Es el producto final, el sublimado final de 50 años de historia de aquel país. Esperemos que sea el final y el último y que les deje inmunizados.
Claro, Fernando, pues pasando un poco a Cuba, que tú tienes bastantes videos bien interesantes sobre Cuba. Los cubanos llevan años sometidos a un dictador, más de 50 años. Esto es mucho tiempo. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que no ha ocurrido nada en Cuba y durante tanto tiempo los cubanos se han soportado a este señor? Cuba es que tiene una serie de peculiaridades que han permitido que unos dos hermanos lleven mandando allí desde hace pues 56 años, desde sí, más de medio siglo. El primero es que su dictadura la montan en un periodo muy concreto de la historia del mundo, que fue en plena Guerra Fría, en 1960, cuando estaban los bloques, el bloque del este y el del oeste. Eso les permitió tener mano libre para hacer lo que quisieron durante 30 años, de 1960 a 1990, con un subsidio soviético muy potente. Entonces, eso les permitió en un país pequeñito como era Cuba, bastante rico, en el que había mucho que robar, y lo robaron todo, lo dejaron tieso, y en el que pudieron consolidar un régimen de corte soviético sin que nadie les importunase. Era una época en la que tampoco existía Internet, en la que la televisión acababa de ser inventada, como aquel que dice. En fin, lo tuvieron relativamente fácil. Es una isla, no es un país con fronteras terrestres. Luego, una isla es como la cárcel perfecta. Cuando los americanos quisieron hacer la cárcel de máxima seguridad hace un siglo, la pusieron en una isla en la bahía de San Francisco, que era Alcatraz, donde los presos van a tenerse que escapar nadando. Pues una cosa parecida es lo que hizo Castro. Eso los primeros 30 años. Y luego, cuando ya tenía montado el régimen, cualquier voluntad de resistencia se había escapado. Habían pasado 30 años, habían pasado ya 2 generaciones de cubanos que habían nacido y se habían criado en eso. Y lo mejor del país, la parte más dinámica, se había ido ya. Se había ido en la primera ola migratoria, que es a principios de los 60, y luego en las sucesivas. Cada vez que el régimen abre la puerta, ejemplo es el caso del Mariel, en el año 1980, va dejando salir a la parte más dinámica del país, los más echados para adelante, los más emprendedores, los que más pueden protestar, y se va quedando con lo más obediente. Eso Castro siempre lo tuvo claro. De vez en cuando hay que dejar salir, hay que abrir. En cierto modo un poco palo y zanahoria. Al que se queda le enseño la zanahoria y si se ve, le doy un palo. Y si ya no puedo, le expulso. Dejo que se vaya. Y entre tanto, bueno, pues me voy voy modelando la sociedad a mi antojo. En la Unión Soviética hicieron algo muy parecido. Al final no había nadie que protestase. El muro de Berlín cae por error, no lo olvidemos, ¿eh? No porque los alemanes fuesen a derribarlo, es porque Schabowski, que era un ministro de la Alemania del Este, se equivoca. Y dijo que iban a suavizar las políticas de salida y entonces la cosa ya se vino abajo. Pero no, en principio nadie se quejaba. No había apenas manifestaciones, no había nada. El socialismo, ha llegado a cierto punto, desarma a las sociedades. El daño moral que hace es tremendo. Y en Cuba ha pasado eso. Nadie se lo plantea que quiera criticar al gobierno. Claro, Fernando, todo esto de la supuesta revolución cubana dejó un tipo, un mártir, que ahora todos los mamertos, perroflautas, como les dicen ustedes allá, pues siguen al Che Guevara. Al Che Guevara. ¿Dime? El nombre de mamerto. Sí, acá se dice mamerto. Aquí es que mamerto significa, si tú a un tío le dices eres un mamerto, significa idiota o bobo. Bueno, perfecto. ¿Ves que la definición es muy buena? Claro que eres mamerto. Es que le estás diciendo, cuidado que eres tonto. Pues más que es un sinónimo de tonto. No sabía que allá los mamertos son los comunistas, ¿no? Sí, acá los mamertos son los perroflautas. Pero bueno, lo que te iba a preguntar es que todo esto de la revolución cubana pues dejó al Che Guevara. Tú tienes pues muchos videos acerca de eso. Yo quisiera que tú hablaras un poco de eso. ¿Quién es realmente Ernesto el Che Guevara? Ahora quién era, porque lo apiolaron hace ya 50 años. Yo escribí un libro sobre Che Guevara hace mucho tiempo. Lo escribí hace, pues ¿cuánto? Un montón. Estamos en 2016, lo escribí en 2003, pues hace 13 años. Tuve incluso un par de ediciones y demás. Quiero sacarlo para Kindle, pero nunca encuentro el momento de terminarlo, es decir, de terminar la edición de Kindle, así que llevo prometiendo que voy a sacar el Che Guevara desde hace 3 años y todavía no lo he sacado. Pero no desfallezco. Es decir, lo sacaré. No sé cuándo, pero volverá a salir. El Che Guevara era un señorito argentino, un señorito de Buenos Aires, de buena familia, que en los años 50, cuando Argentina estaba en la cumbre, es decir, era el país, desde luego el país hispano más rico y de los países más ricos del mundo, pues esos países tan ricos podían permitirse el lujo de tener un montón de jóvenes que no necesitaban trabajar, especialmente si venían de familias pudientes. Y el Che Guevara era uno de esos. Ernesto Guevara de la Serna, de una familia de
no voy a decir de millonarios, pero sí de gente acomodada, decidió hacer un viaje por América, la América hispana, que no latina. Los hispanos habláis español, no latín. Latín es lo que hablaban los antiguos romanos, y que no sois latinos, por más que os lo repitáis una y otra vez. Bueno, pues hizo un viaje por la América hispana con un amigo suyo, que era también otro niño bien. Y recorren en motocicleta, hay una película sobre eso, se llama Diarios de motocicleta. Recorre parte de Sudamérica con su moto. Y ahí empieza el tipo a entender la vida como pues, un viaje, un tal, que no, eso de tener un trabajo normal y corriente no es lo suyo. Emprende un segundo viaje porque había quedado con reunirse con su amigo en Caracas, con el amigo que había hecho el primer viaje, y en lugar de llegar a Caracas, a Venezuela, que en aquel entonces era tierra de promisión, continúa por Centroamérica. Y al llegar a Guatemala, conoce a una peruana que se llama Gilda Gadea. Esta peruana es comunista. Y esta mujer, pues, le ideologiza. Como se dice, se toma conciencia, o como dicen en América, se concientiza. Bueno, pues, él se concientiza en Guatemala. De Guatemala salen porque hay un golpe de Estado contra el presidente Arbenz, el Jacobo Arbenz, y se va a México. Y se va a México con la peruana. Y allí conocen a unos revolucionarios cubanos, bueno, sí, revolucionarios, habían dado ya el asalto de la Moncada, que están exiliados en México, pero que tienen planeado ir a Cuba. Llegan a Cuba unos años después y toman el poder contra todo pronóstico, y el Che Guevara pasa a ser uno de los emblemas y de los iconos de la revolución cubana. Primero es nombrado presidente o gobernador del Banco Nacional, luego ministro de Industrias, y luego, como aquello le sabe a poco, y él no estaba hecho a trabajar, pues decide irse de revolucionario profesional al Congo, donde fracasa miserablemente. Vuelve del Congo, hecho un drama, bueno, un previo paso por la República Checa, y decide meterse en otra revolución, en este caso para provocarla en Bolivia, donde la CIA le sigue ya le va siguiendo los pasos y lo matan. Así, eso es el Che Guevara. ¿Veis qué cosa más sencilla y cómo lo he podido contar en 3 minutos? No es para tanto. Luego de ahí sobre eso hicieron un mito tremendo. Claro, el Che, pues, si resulta que ahora tú ves, pues, que por ejemplo, homosexuales con la camisa del Che, ¿cómo es posible que los comunistas logren hacer un mito de semejante personaje? Es que no lo hacen los comunistas, el mito lo construye el capitalismo occidental. Pero la historia de la figura del Che como mito se crea a partir de una fotografía que había sido tomada en 1960 por un fotógrafo llamado Alberto Korda, que la tenía en su estudio. Entonces, en 1968, un año después de la muerte del Che, se presenta un editor italiano llamado Feltrinelli, se presenta en La Habana. Va a ver a los Castro. En aquel entonces los Castro llevaban poco tiempo en el poder y tenían muchos admiradores europeos. Bueno, pues este Feltrinelli se presenta y le pide, creo que a Fidel Castro le pide una foto del Che Guevara para hacer pósters, afiches, que llamáis ahí, llevarlos a Italia. Y le dice, pues mira, ve a visitar a Alberto Korda, que es uno de nuestros fotógrafos revolucionarios, y él a su estudio, y él tendrá allí fotografías. Y cuando entró en el estudio de Korda, se encontró esa foto, la foto de las camisetas, vamos. Le gustó mucho, nunca había sido publicada. Tenía ya 8 años de antigüedad esa foto, y se la llevó para Italia, y allí mandó a hacer afiches. Y de los afiches pasó a las camisetas. Y dio la casualidad que aquel año, no solo en Italia, sino en toda Europa y en los Estados Unidos, se produjeron los famosos eventos del 68. Estaba la juventud levantisca, con lo del no a la guerra del Vietnam, y lo del París, y la cuestión es que, como era joven, era guapete, porque el Che Guevara era un tipo muy guapo. A mi madre, por ejemplo, le gustaba mucho el Che Guevara. Era un tipo, si era de la edad del Che Guevara, claro. Bueno, no, era más, mi madre era más joven, pero bueno, él no mucho más, pero era más joven. Y le parecía un hombre muy guapo. Luego tenía otra peculiaridad que en Occidente, por lo menos en Europa, gustaba mucho. Y es el hecho que viniese de Sudamérica. Luego tenía 2 componentes fundamentales. Uno, venía de Sudamérica, donde todas las revoluciones, el revolucionario europeo hace sus experimentos no en casa, los hace fuera, ¿vale? Los hace en Sudamérica, los hace en Bolivia, los hace en Colombia. Pues eso es fantástico, que viene allí. Luego tenía otra cosa, y es que era comunista, que el comunismo estaba de moda. En el año 1970 el comunismo era lo siguiente, era lo que venía. Pues se juntaron una serie de cosas y le fueron a ese icono, lo fueron llenando de elementos.
que nada tenían que ver con la figura original, que ya os la he explicado. Un argentino de buena familia que le gustaba perder el tiempo y que por una serie de carambolas llega hasta Cuba. Nada más. A partir de ahí, una vez muerto, se construye su figura mitológica, ¿no? Que todavía perdura. Yo el otro día, de hecho, entrevisté aquí en Madrid a un español favorable a la revolución bolivariana que iba con una camiseta del Che. Es una cosa muy común. No saben realmente, han comprado la figura, no han comprado el personaje histórico. Bueno, ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Yo cerraría este podcast citando una de las frases que ha dicho Fernando al inicio y con la que estoy muy de acuerdo. Lo que hay en Colombia es una banda de narcotraficantes que quieren vincularse a la vida política y lograr impunidad. Nos vemos en nuestra próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.